Bienvenidos el día de hoy a nuestro episodio número 6 del podcast Corazonar en la vida y en la empresa para gestionar con sentido. El día de hoy estaremos tratando un tema, además de apasionante, sumamente importante y por su trascendencia, no solamente porque es un tema muy delicado y muy vigente en todas las organizaciones. Y estamos hablando de la sucesión. Esta sucesión que es muchas veces tan temida porque no está estructurada o no ha sido correctamente gestionada desde los diferentes ámbitos que afecta la familia, las relaciones, las generaciones inclusive, pero sobre todo esta parte afectiva, emocional, estratégica, que a veces dejamos de lado y que nos ayudaría mucho a que nuestro proceso de sucesión en las empresas familiares fuera mucho más exitoso, mucho más suave y sobre todo mucho más virtuoso. Comenzamos. La realidad de la sucesión tiene dos aristas muy particulares y ambas de bastante estrategia. La primera de ellas tiene relación con cómo tenemos que prepararnos como directivos, como empresarios, a dejar el camino a las nuevas generaciones. Y por otro lado, tiene la necesidad o implica la necesidad de hacer un alto estratégico en lo personal y en lo profesional para poder prepararnos para soltar. Esta segunda parte creo que es una de las partes que más recurrentes se vuelven a la hora de preparar esta sucesión en las organizaciones. Y no tiene tanto que ver con qué quiera yo soltar o no, tiene mucho más relación con lo que la persona ha puesto para la consecución de los objetivos o de hacer que esa empresa permanezca después de algunas generaciones, quizá las renuncias que ha hecho, el no pasar tiempo con la familia, el no poder hacer algunas cosas que quizá hubiera querido por sacar la empresa adelante. Entonces, prepararnos para que esta situación se pueda dar, creo que tiene implicaciones muy positivas, no solo en la persona que debe delegar, digamos, la responsabilidad o el mando, sino también para las personas que lo toman. Y hay tres claves que para mí se vuelven como prioritarias en este proceso. Una es hacer un recuento de todas las experiencias positivas y negativas que se han venido viviendo a lo largo de toda la experiencia profesional. Hay empresarios que tienen 40, 50 años inclusive en la empresa o más, que empezaron desde pequeños y que obviamente han conocido las entrañas de la organización desde que eran unos adolescentes, ¿no? El papá los llevaba quizá a ver la maquinaria, a ver cómo trabajaban, a ver y conocer a las personas. Hay personas inclusive que pueden estar todavía vigentes en la empresa y que vieron quizá al nuevo posible ocupante del liderazgo de esta organización desde que era un pequeñito. De ahí se sigue la posibilidad, una vez que tengamos clarificados cuáles son estas experiencias positivas o negativas, que yo llamaría un poquito más trascendentemente fundantes, o sea, estas experiencias que fueron parteaguas a lo largo de toda la gestión, sobre todo en esta última generación, ya que los cambios del mercado son sucesivos, son recurrentes, la pandemia nos cambió a todos y eso también hace que la forma en que se haga la sucesión dentro de la familia tenga que ser diferente. Hacer un alto en el cual la persona que deja el puesto pueda hacer ese recuento de las cosas positivas, de las no tanto, de aquellas que sumaron valor, de aquellas que pusieron en jaque todas las creencias porque el mercado estaba cambiando, de aquellas relaciones con los proveedores que se siguen manteniendo al día de hoy, quizá desde generaciones anteriores, también con generaciones nuevas. Hacer una retrospectiva también a aquellos productos o servicios que originalmente prestó esa empresa o esa organización. A veces comenzó la empresa con una cosa muy pequeñita, a lo mejor con un producto físico, y posteriormente se fue traduciendo en una serie de servicios que vinieron a completar esa organización o esa aportación de valor que hace la empresa en la actualidad. Entonces, muchas veces esta parte de haber hecho o de hacer una transición basada en aquellas situaciones fundantes de la empresa, sobre todo en la última generación, nos ayuda mucho a entender desde dónde podemos capitalizar esa experiencia para las futuras generaciones, pero también
como empresarios o como personas que dejamos esta empresa o que estamos preparando a los sucesores para ello, logramos concretar. A veces nos vamos como de largo pensando en que sí, llegamos al día de hoy, pero dejamos de ver todo aquello que hizo posible que estemos en este momento en una circunstancia favorable. Entonces creo que este ejercicio de validar o de compartir las experiencias, tanto quien comparte como recibe, debe ser en plena libertad, en total apertura, pero sobre todo desde el respeto mutuo, del reconocimiento por lo que la persona que se va ha realizado y la persona que se va a quedar o que está pensada para suceder a este líder, a este directivo, a este empresario, pueda tener también la capacidad de recibir desde la experiencia aquello que le está siendo compartido. Otra característica que facilita mucho esta transición está relacionada con el papel o con la posición que la empresa tiene actualmente, hablando desde un punto de vista mercadológico, porque lo que se ha hecho bien, de otra manera no estaría en el lugar en el que está. Entonces, valdría mucho la pena sentarnos con estas generaciones nuevas a revisar la trayectoria mercadológica de ventas, de desarrollo de productos, de la parte comercial integralmente, para ver cuáles fueron aquellas cosas que más sumaron a la permanencia de esta organización o de este producto o de este nicho o de esta transformación que estábamos buscando y que se logró a lo mejor con un producto que no esperábamos. Entonces, la revisión desde la parte mercadológica nos permite tener cimientos y bases muy claras que pueden facilitar la transición y que aparte nos aseguran que al soltar el control hay ya una semillita en la parte que sucede para poder empezar no desde cero, sino basados en las experiencias positivas que hemos logrado tener a lo largo del tiempo. La tercera cosa para preparar esta sucesión tiene que ver con la persona particularmente que la está dejando. La parte personal, humana, individual de cada individuo, de cada persona, está llena de experiencias. Y yo creo que cuando tenemos la capacidad o la libertad de ver desde una perspectiva abierta y desde la gratuidad todo aquello que Dios nos ha permitido experimentar a lo largo de nuestra trayectoria dentro de esta organización, lo único que podemos hacer es estar agradecidos. Creo que cuando estamos viviendo las cosas, las buenas, las malas, las críticas, las extraordinarias, los premios, los reconocimientos, las pérdidas, no tenemos la capacidad en ese momento de valorar todo aquello que hemos logrado alcanzar, todas aquellas características, dones, talentos que fueron puestos, perdón, al servicio de la organización para que esta empresa, negocio, pudiera trascender en el tiempo. Entonces creo que es vital que los líderes, que las personas que están a punto de dejar esto, tengan la certeza de haber hecho lo que fue pertinente en ese momento, pero que interiormente también puedan recuperar toda esa experiencia para poder compartirla, pero sobre todo para poder reconocer en sí mismos todo aquello que han logrado. Es a veces por cultura, nos es difícil reconocer o llamar a las cosas por su nombre cuando se trata de reconocer algo en nosotros mismos, pero yo creo que si hay un momento preciso para hacerlo es cuando estamos a punto de ceder a las nuevas generaciones todo aquello virtuoso que hemos hecho y con lo cual estamos sembrando o hemos sembrado ya una semilla y hemos allanado el camino de tal forma que pueda crecer de una manera adecuada, sin tantos obstáculos como nos tocó a nosotros quizá, pero sobre todo que nos ha hecho ser personas a través del trayecto, de la vivencia y las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de los años. El segundo punto está relacionado específicamente con el tema de las expectativas. En esta transición hay expectativas tanto de la persona que deja el liderazgo como de aquella que lo toma. Creo que una de las formas más fáciles de hacer esta transición o de clarificar estas expectativas es hacer un ejercicio sobre la cultura organizacional. Muchas veces, cuando estamos terminando la gestión de una empresa por algunos años, no somos muy conscientes de la cultura que nos precede o que hemos dejado en ella.
Y las nuevas generaciones tampoco son conscientes de que hay que reforzar esa cultura en su parte positiva y quizá aportar nuevas ideas, nuevos valores, nuevas formas de vivirla en, en los años que vengan, ¿no? En los años venideros. Entonces, creo que un ejercicio de una cultura organizacional en donde partamos de lo que realmente ha sostenido a la empresa en el mercado puede ser un punto de partida extraordinario. Me gustaría comenzar con los valores. A veces hablamos mucho de estos valores, pero creo que no hay mejor ejercicio que voltear hacia atrás y ver realmente cuáles hemos vivido. A veces pensamos en valores como muy generales, ¿no? La paz, el respeto, la responsabilidad, el compromiso. Sin embargo, cuando hablamos en términos de valores, es imprescindible que podamos tener la certeza de que podemos tangibilizarlos. Entonces, yo creo que si hacemos, por ejemplo, una pequeña revisión con nuestros colaboradores de diferentes generaciones y les preguntamos qué valores hemos vivido y por qué ellos los perciben, nos puede ayudar mucho a que la nueva generación o la nueva persona que tome liderazgo pueda entender desde dónde aprovechar eso que ya se ha vivido, seguir haciéndolo vida y quizá adaptarlo a las nuevas necesidades de las propias organizaciones y también de los propios mercados. Porque lo peor que puede suceder sería que todo aquello que se ha vivido con una visión nueva se pudiera romper absolutamente. Aquí en nuestro país, en México, tenemos ejemplos extraordinarios en donde se ha fusionado lo bueno de las generaciones, todo aquello acertado que se ha hecho y que las nuevas generaciones han potenciado de una manera extraordinaria. Pienso ahorita, por ejemplo, en los supers o estas pequeñas tiendas o vinaterías que nacieron, seamos siempre la playa, ¿no? Así era el nombre de esta vinatería. Y cuando la tenían los fundadores, era una vinatería de esquina en un barrio, digamos, es el barrio, la palabra correcta, y era pues bastante exitosa, ¿no? Pero era una de ámbito local. Llegaron las nuevas generaciones ya con otra formación, con otras expectativas, con otra forma de ver el mundo y lograron hacer no solo una transformación en el sentido de crecimiento exponencial, sino que aparte integraron un concepto diferente, ¿no? Ahora se llaman Super La Playa, que aparte son como mini supermercados y también son vinaterías y vinaterías con un surtido bastante amplio. Entonces, creo que cuando se logra integrar de manera virtuosa lo que hay en las generaciones precedentes con las nuevas generaciones, podemos lograr resultados extraordinarios. Como ese, también tengo otro ejemplo que me parece también muy virtuoso. Las salas que ahora son Cinépolis aquí en México y que ya están en diferentes partes del mundo, nacieron como salas de cine también, pero en Morelia, y duraron mucho tiempo trabajando como familia, pero solamente en ese ámbito. Llegan las nuevas generaciones y esto trasciende fronteras. Se ha vuelto una empresa enorme que quizá ya, no estoy segura, pero es muy probable que cotice en bolsa. Y creo que cuando logramos fusionar esto y las nuevas generaciones entienden y están comprometidas con los valores que se vivieron, la forma en que se vivieron, están dispuestos a medirlos y a integrar o enriquecer esa parte con la forma nueva de ver y con los dones de aquella persona que viene a liderar, creo que estamos generando gestiones virtuosas que pueden trascender no solo generaciones, sino también fronteras. La tercera y última parte está relacionada más con la estrategia y no con la estrategia que se tuvo en la generación previa o que todavía se tiene mientras se pasa la estafeta, sino la estrategia que se va a seguir o que se va a continuar partiendo de la revisión del primer punto, de todos aquellos aciertos y aquellos que no lo fueron tanto, para tener realmente la concreción de un plan estratégico que nos permita revisar y analizar no solo el modelo de negocios actual, sino las adecuaciones que en breve se tendrán que realizar al mismo para poder lograr sortear los cambios del mercado y las situaciones externas que podrían estar afectando esta transición. Imprescindible que comencemos con un diagnóstico, que podamos saber cuál es el momento de la organización, que evitemos suponer, que realmente hagamos una investigación, un focus group, investigación cualitativa, no con la gente que nos rodea de nuestra confianza, sino con proveedores, con usuarios,
Claro, estas opiniones de la gente cercana son invaluables. Sin embargo, es imprescindible que en esa transición para la nueva estrategia veamos también aquellas partes no tan buenas que nos son precisamente las oportunidades para que podamos crecer, crear nuevas alternativas de negocio y sobre todo que podamos tener una visión compartida y que establezcamos los medios para compartirla. Uno de los problemas con los que más me encuentro en estas transiciones es la desvinculación entre lo que se hacía y lo que se hace. Y no solamente es como un cerrar la puerta a oportunidades invaluables que tienen ya más de la mitad andada del camino, sino que aparte, empezar de cero no es estratégico y estaríamos desperdiciando todo lo valioso que ya se logró en generaciones anteriores si no tenemos la claridad estratégica para aprovechar eso que viene y aquello que se abre frente a nosotros. Entonces, la estrategia es algo que debe integrarse de manera muy consciente para que pueda realmente tener cimientos independientemente de los cambios que pueda haber mientras la propia organización se adecua a este nuevo liderazgo, sino que independientemente de esta transición, la empresa pueda continuar y pueda sumar todavía más alternativas de crecimiento, de desarrollo y sobre todo de aportación de valor a todos los consumidores. Espero que estas tres claves sean de utilidad para todas las empresas familiares, que en nuestro país son más del 90%, y que creo que para todos sería muy importante ver desde afuera esta transición. En algunos momentos ser sujeto y objeto y en otras solamente ser un espectador para tener la apertura y la objetividad para tomar algunas decisiones. Soy Mo Hernández, te invito a seguirme en redes, en LinkedIn, en Facebook, Instagram y en YouTube. Espero verte la próxima semana con más temas de interés, esperando que esto nos ayude, como siempre, a transformar personas, organizaciones y sociedades. Hasta el jueves. Chao.